Bueno, lo llevamos anunciando desde primera hora de la mañana que íbamos a hablar con Benjamín Ballesteros, él es psicólogo, pero sobre todo es el director técnico y portavoz de la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Los riesgos son amplísimos, uno de ellos es precisamente la violencia sexual, que en las últimas horas ha vuelto a ser noticia después de lo sucedido en Logroño, esa manada de adolescentes que supuestamente han violado a dos chavalas con las que previamente además habían contactado a través de las redes sociales. Por desgracia, cada vez son más este tipo de noticias, cada vez tenemos más acceso a la información, no lo dudo, quizá hace unos años no estábamos tan informados, pero por desgracia se está produciendo demasiado este tipo de fenómenos y además a edades cada vez más tempranas. Por eso, Benjamín Ballesteros, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Queremos comentar qué está pasando y si en la Fundación ANAR tenéis algún... Ya te tuteo, Benjamín, ¿vale? ¿Te parece? Sí, por favor. Ya tenemos algún tipo de análisis de lo que puede estar ocurriendo. Sí que es verdad que yo esta mañana consultando cifras, no es muy adecuado quizá hacerlas demasiado exhaustivas en la radio, pero sí que sabemos que 3.800 menores de 13 años, se dice pronto, fueron víctimas de delitos sexuales en el año 2021, a la espera de conocer las cifras del año pasado, de 2022, y que cuando las chavalas cumplen entre 14 y 17 aumenta esta cifra. Son 4.500 las que han sufrido algún tipo de vejación o de delito de este tipo. ¿Qué está pasando con la gente joven, Benjamín? ¿Lo de Logroño es frecuente, es habitual? ¿Lo sabemos ahora porque existimos los medios y las redes? ¿O esto es un fenómeno completamente novedoso? Bueno, pues la realidad es que desde la Fundación ANAR hicimos un estudio en el que analizamos un total de 6.183 casos de agresión sexual que se ha producido a lo largo de una década y que nosotros habíamos atendido y ayudado, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia, pues efectivamente los casos de agresión sexual no están simplemente, digamos, saliendo a la luz y que tengamos más conocimiento, sino que realmente están creciendo. Nosotros vimos cómo en este estudio demostrábamos que se había incrementado un 300%. Wow. Y en concreto, cuando hablamos del fenómeno de las manadas, o sea, de personas que agreden 2, 3 o más personas sexualmente a una menor de edad, pues ahí vimos cómo, bueno, pues a lo largo de los años también se están incrementando de una forma muy significativa los casos. Estamos hablando de que al principio del estudio representaban un 2,1% de los casos, que ya eran muchos, bajo nuestro punto de vista, porque vamos, siempre nos ha resultado como muy preocupante, ¿no?, qué está pasando en la cabeza de estos menores de edad como para que haya varios que puedan agredir y nadie salga en la defensa de la víctima, ¿no? Eso es. Y al final del estudio ya estábamos en un 10,5% de casos, con lo cual lo que está ocurriendo efectivamente sí está afectando de una forma significativa e importante y que incrementa claramente los casos de manada. Nosotros lo relacionamos principalmente con el tema del acceso a la pornografía. Sí, lo comentábamos antes, ¿no? A Internet. ¿Cuánto tiene que ver esa libertad, esa ausencia de vallas, ¿no?, ese campo tan ancho que los chavales disfrutan desde edades muy tempranas? Hoy se hablaba incluso desde los 6 años, ¿no?, que tienen acceso al porno a través de los teléfonos de sus padres. Claro, es que no nos estamos dando cuenta de un fenómeno importante y grave, ¿no? Y es que estamos dando teléfonos móviles y tablets a niños, pues yo veo que incluso hasta es muy temprana, con 3, 4 años ya les dejan jugar con la tablet y con acceso a datos sin ningún tipo de control parental. Para que coman, ¿verdad? Nos están estableciendo, sí, es decir, sin saber exactamente dónde y a qué están dedicando. Entonces es verdad que los niños están, como dices tú, para que coman entretenidos, pero ya se están habituando, aparte de los posibles efectos psicológicos que tiene derivados de la química del cerebro, el estar expuesto tanto tiempo a esas pantallas que sabemos que genera muchísima dopamina, ¿no? Ya no es el problema el problema es que son los contenidos a los que ellos pueden acceder y que, como digo, pues acaban normalizando comportamientos que no son normales. En el tema de la pornografía, sabéis que es muy frecuente que se lleven a cabo comportamientos en grupo, en el que se degrada a la mujer, en la que se la utiliza como un objeto, en el que se la maltrata, incluso, o sea, de una forma violenta, ¿no? Entonces, el problema es que en la mente de los adolescentes está la idea de que a estas mujeres les puede estar excitando y les puede gustar ese tipo de comportamientos, y además, de hecho, de verlo tantas veces, la mente humana está preparada para que pensemos
que todo lo que es frecuente es normal, es decir, tendemos a normalizar Sí. lo que vemos con frecuencia, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que muchos de estos menores tienen dificultad para tener la empatía suficiente con la víctima como para salir a su defensa, y al revés, incluso pues piensan que bueno, pues que le puede estar gustando, que ya se lo ha querido, que lo han buscado de alguna manera, etcétera, ¿no? Es que el tema de la empatía lo hemos hablado con vosotros precisamente con la Fundación ANAR cuando hablábamos del bullying, ¿no? Ahora parece que el bullying ha prácticamente quedado relegado y siempre nos advertíais de lo mismo. Es peor tener un hijo agresor que un hijo agredido por el tema precisamente de empatizar con las víctimas. ¿Por qué estamos perdiendo esa capacidad? ¿Por qué están perdiendo los chavales esa capacidad de ponerse en el lugar de la persona que está siendo agredida? Bueno, pues es que son muchos los factores, ¿no? Importante el tema de, como estábamos comentando, de dónde se están educando. Ahora mismo la educación que reciben son muchas horas de contenido que puede ser, digamos, perjudicial para su desarrollo, sin capacidad para tener criterio de contenidos a través de las redes sociales. Y luego, por otro lado, unido a que se resta el tiempo en el que se pasa con los padres, ¿no? Con los padres y las madres, ¿no? La conciliación de la vida familiar y laboral cada día es más compleja en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pasamos poco tiempo con nuestros hijos para transmitirles los valores que creemos que son importantes que tengan, y ahí es donde también pues ocurre este tipo de cosas, porque si yo estoy atento, tengo un control parental establecido dentro del sistema del teléfono móvil, o intento retrasar la entrega del teléfono móvil al máximo, ¿no? Un consejo que desde Fundación ANAR damos es que los padres y madres se pongan de acuerdo en las aulas para que no se queden sus hijos como aislados, siendo los últimos que tienen el teléfono móvil. ¿Pero Sino a qué que edad entre hay todos que piensen darles? cuál es la edad Como idónea. psicólogo, Benjamín, como psicólogo, ¿cuál es la edad a la que deberíamos comprarle un teléfono móvil a un chaval? Porque yo lo comentaba antes, ¿no? Yo en mi caso creo que fui la última en una clase de 20 y pico alumnos y mi hija era la rara porque no tenía el teléfono y eran chavales de 12 años. Pues mira, la verdad es que es muy difícil establecer cuál es la edad idónea, ¿eh? Pero nuestros estudios están en torno a una edad que creo que es bastante clara, pues sobre todo, por ejemplo, cuando hemos hecho estudios sobre acoso escolar, vemos que a partir de los 14 años ya desciende la probabilidad, no de que sufran el acoso, sino de que ellos no sepan cómo defenderse, por ejemplo, cuando hay ciberacoso, ¿no? O ciberbullying. Cuando a partir de los 14 años, digamos que ya la capacidad, el aparato cognitivo, la capacidad para pensar que tenemos los seres humanos está mucho más desarrollada, más completa. Entonces, depende también de las circunstancias que tengamos en ese menor de edad, si está desplazado, si necesita de alguna manera tener en contacto con estos padres, con estos progenitores. Pero en el caso en el que les tengamos que entregar el teléfono antes, es muy importante que, bueno, pues tengamos claro que pueden tener acceso a contenido, porque hemos hablado de la pornografía, pero es que hay muchos otros que también nos preocupan desde la Fundación ANAR, que nos parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, está el fenómeno del grooming, ¿no? Que digo que esto está muy relacionado con estas manadas, con estos abusos sexuales, pero también está el acceso, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, también otros problemas que tienen que ver con la adicción a la tecnología, que es otro problema muy serio, grave, que también estamos teniendo por demasiadas horas, ¿no? de uso de esa tecnología. Pero también existen otros problemas, como la violencia de género, la violencia por control que se produce a través de la tecnología, o el sexting, que sabéis que es cuando ellos de forma, bueno, pues digamos que quieren mandar imágenes comprometidas sexualmente a su pareja, lo hacen, le mandan un vídeo, pero luego eso acaba en manos de terceras personas, que para eso no había consentimiento, ¿no? Y que puede generar una gran extorsión a la persona que está en esas imágenes, porque puede acabar siendo difamada y puede ser, bueno, pues quizá una de las peores cosas que pueda vivir un ser humano, sobre todo en estas edades de la adolescencia, en la que la opinión de los iguales es muy, muy importante, ¿no? El acceso en cualquier... Y una serie de problemas, por ejemplo, el acceso a todo lo que tiene que ver con contenidos sobre el suicidio. Hemos visto en el último estudio que hemos hecho en Fundación ANAR que el suicidio es un problema también que está creciendo de una forma muy significante e importante en los últimos años, ¿no? Hemos analizado más de 10.000 casos en los que nosotros hemos ayudado a lo largo también de una década. Y ahí vemos cómo, de nuevo, el ponerse en contacto con otros adolescentes que le justifican el suicidio, que le hablan de método, que le explican procedimientos,
y que de alguna manera piensan que esa puede ser una solución a un problema, pues aumenta las probabilidades de que la conducta suicida se pueda dar. O las autolesiones, de nuevo, el mismo fenómeno, o la anorexia y bulimia, de nuevo. Es decir, cuando hablamos de menores de edad, es muy importante tener claro que no tienen ellos todavía la capacidad para discernir si esos contenidos son o no adecuados. Un cierto exceso de información, ¿verdad? Podemos comentar que hay. El establecer sistemas que puedan de alguna manera pues aprender a ayudar a los. Entonces, como comentaba, una cosa que es muy sencilla es, bueno, pues si pensamos que en torno a una edad determinada es la idónea para que nuestros hijos tengan acceso a la tecnología, lo que tenemos es que pensar es ponernos de acuerdo con otros miembros de la clase, con otros padres, otras madres, y hacer grupo con ellos, hacer piña, para que no sea su hija, como tú acabas de contar, la última de la clase, o su hijo el último de la clase que tiene acceso, porque ahí es donde, digamos, vamos a tener la fuerza para poder sostener el que algo que sabemos que puede ser perjudicial por ellos, pues tengan una cierta. Y luego otra cosa muy importante, la coherencia, que los padres y madres también tenemos que ser coherentes. Porque es que eso es, estamos comiendo nosotros con el teléfono y no queremos que ellos estén comiendo con el teléfono. Es que somos el espejo en el que se tienen que mirar y muchas veces somos nosotros los primeros responsables y culpables, Benjamín. Bueno, yo creo que este tema merece ser hablado en profundidad en otra ocasión, por eso me gustaría invitar a la Fundación ANAR a que otro día vengáis aquí al estudio, os sentéis con nosotros, porque se quedan temas en el tintero. A mí el hecho de que estos jóvenes de Logroño hayan contactado vía redes sociales me produce auténticos escalofríos, ¿no? Parece ser que no se conocían entre ellos y se ha convertido esta herramienta tipo Instagram o TikTok en una forma de que los chavales queden como hacen los mayores con otras tantas aplicaciones tipo Tinder o tipo Grindr, que son absolutamente legales y que dan un miedo espantoso por lo que te puedes encontrar, y muchos más temas que se nos quedan en el tintero, como digo, y que afectan a los más pequeños. Benjamín, ¿quedáis invitados? Porque nos quedamos sin tiempo para otra ocasión. Estaremos encantados. Muchísimas gracias. Contar con nosotros, estaremos encantados de participar. Siempre es un placer contar con los miembros de la Fundación ANAR, que dejan todo absolutamente claro y que tienen un teléfono en 920 20 11 al que se pueden dirigir los chavales que necesitan ayuda. Hacemos una parada brevísima, pero antes les recuerdo que estamos en plena campaña de renta. Sí, empezó ayer y en Legalitas nos van a ayudar no solo a hacerla, sino que van a poner a nuestra disposición a sus abogados fiscalistas para que nos asesoren. Así que si quieren, se encargan ellos mismos. Apunten número 900 100 665, 900 100 665, y en el radio además nos ahorramos un mes en el primer año. Legalitas, cuenten con ellos.